Ya hemos decidido que vamos a realizar alguna inversión o destinar alguna cantidad de dinero a algún instrumento de ahorro para que a lo largo del tiempo consigamos un complemento a la jubilación. Pero necesitamos decidir a qué instrumento dirigir y canalizar nuestro esfuerzo de ahorro. A la hora de elegir el instrumento, sin duda hemos de disponer de una información clara de los productos que tenemos a nuestra disposición y adoptar una decisión de qué ponderamos más, aunque todos los puntos pueden ser importantes a tener en cuenta, pero buscar un equilibrio de las diferentes circunstancias que pueden influir en cada uno de los productos, basándonos en la liquidez, en la rentabilidad, en la seguridad y en relación al riesgo que puede existir en ese instrumento, y además también, sin duda, pues la fiscalidad. En algunas ocasiones ponderaremos más uno de estos puntos sobre los demás y eso puede influir en que tomemos una decisión, pero en cualquier caso es conveniente analizar las características de cada instrumento en cada uno de estos puntos y luego decidir en base a nuestras expectativas de lo que esperamos obtener de cada uno de los instrumentos de ahorro. Sin duda la fiscalidad, ateniéndonos a este criterio, en mayor medida puede existir un interés a través de los planes de pensiones y de los seguros PPA, que son los que permiten realizar una reducción en la base imponible del impuesto y con ello beneficiarnos en el momento de realizar aportaciones de una forma efectiva superior. Pero todo ello, como hemos visto en videotutoriales anteriores, si nuestros ingresos son relativamente altos, porque si nuestros ingresos son bajos, probablemente el beneficio fiscal final no exista, teniendo en cuenta que lo que vayamos a percibir sumado a lo que percibamos de la seguridad social puede generar un tipo impositivo superior al que estuviésemos ahorrándonos en el periodo de activo. Por tanto, el beneficio fiscal no va a existir si los ingresos son bajos. Y en este caso, el punto 2 de fiscalidad, los seguros PIAS y SIAL pueden ser importantes o interesantes porque aunque no tienen la reducción en la base imponible en el periodo de pago, tienen la ventaja al final de que no tributan al vencimiento, con lo cual también existe una ventaja fiscal importante que es esa no tributación. Debemos tener, como recordaréis, de estos dos instrumentos, la inversión al menos 5 años. En el SIALP, con solo mantenerlo 5 años, ya conseguimos esta exención de tributación al vencimiento, que sería por rendimientos de capital mobiliario, por otro lado, el rendimiento generado, capital percibido menos aportaciones realizadas, y en el PIAS, por otro lado, necesitaríamos otro requisito adicional que sería transformar el capital en renta vitalicia, lo cual puede parecer un freno, porque obviamente en muchos casos buscamos también la percepción de un capital, pero si analizamos que lo que debemos buscar también es una mejora en la renta que percibamos de la seguridad social, sin duda uno de los objetivos clave de ese capital que acumulemos en el tiempo es constituir una renta. Luego, si este instrumento tiene el beneficio de que al transformarlo en renta el capital no tributa, pues tendremos un beneficio singular que podemos aprovecharnos con este instrumento. En definitiva, que con ingresos altos probablemente sea más beneficioso en fiscalidad los planes de pensiones y seguros PPA, pero si los ingresos son algo más inferiores, pues los seguros PIAS y SIAL pueden ser unos instrumentos francamente óptimos. En cuanto a la rentabilidad, los planes de pensiones, por aquello de que también podemos elegir alguno de una expectativa de riesgo mayor, pero con una generación de rentabilidad superior, aunque pueda haber momentos puntuales negativos, pero si tenemos ese espíritu inversor y asumimos un cierto nivel de riesgo, tanto los planes de pensiones asociados a la fiscalidad puede ser un instrumento estupendo, como los seguros Unilinked, que aunque realmente no tienen deducción fiscal, tributan por rendimiento de capital mobiliario y no del trabajo, pues si buscamos esa liquidez y además rentabilidad o expectativa de mayor rentabilidad, pues es un seguro asociado a fondos de inversión que nos puede resultar también muy atractivo. En cuanto a seguridad, sin duda los seguros PPA, si además también buscamos fiscalidad, pues mejoran los seguros PPA que los planes de pensiones por aquello de que existe un interés mínimo garantizado, que aunque pueda ser puntualmente pequeño según el mercado en cada momento, sin duda garantiza que al menos se recuperará el capital invertido con un pequeño aliciente o un pequeño diferencial a mayores. Y sin duda también, si no buscamos tanto la fiscalidad en función a nuestros ingresos, sino además la garantía y el seguro de ahorro tradicional nos va a dar esa seguridad,
que nos da también el seguro PPA, que en este caso el ahorro tradicional no tendrá la reducción en la base imponible del impuesto, pero no tributará al vencimiento como rendimiento del trabajo, sino que tributará por rendimiento del capital mobiliario solo por el rendimiento generado, la diferencia entre el capital percibido y las primas aportadas. Si buscamos sin duda liquidez absoluta, pues el ahorro tradicional nos lo va a aportar, y aquí incluimos también los seguros PIAS y SIAL, dado que aunque evidentemente buscamos ese mantenimiento de 5 años para tener la exención de impuestos, si antes de ese evento pues necesitamos el dinero invertido, podemos liquidarlo en todo momento. Por tanto, por liquidez, sin duda, el ahorro tradicional, incluyendo los seguros PIAS y SIAL, aunque podamos perder la ventaja fiscal de no tributación al vencimiento si no cumplimos los requisitos, en este caso, pues la liquidez total nos la da. Los planes de pensiones y seguros PPA, por circunstancias especiales, se tiene, es decir, en desempleo sin derecho a cobro de la prestación, enfermedad grave, y a partir del 2025, con la liquidez que se le otorga de que todo aquello que haya estado más de 10 años se va a poder percibir sin ninguna justificación especial, pues también la tendrá, pero de alguna manera, hoy por hoy, la liquidez mayor la va a tener estos instrumentos que os acabamos de citar. En definitiva, estas son ideas importantes a tener en cuenta a la hora de invertir, y puede ser importante a veces incluso diversificar en función de nuestra capacidad de ahorro. Si lo que vamos a invertir tiene una cierta relevancia, pues puede ser interesante acogernos a dos instrumentos y ver cómo se van comportando. ¿Se puede movilizar? Sí, aunque entre propios instrumentos, los planes de pensiones y seguros PPA entre sí, los PIAS y SIALP entre sí, y lo demás serían instrumentos a rescatar y luego a instrumentalizarlo en otro producto diferente. En definitiva, que diversificar puede ser óptimo, y en función de cómo se comporte poder canalizarlo a otro instrumento si con el tiempo vemos de que la decisión que hemos adoptado pues no es la más idónea, pero nos va a servir incluso para coger ventajas de uno y otro instrumento que puede ser útil en un momento determinado. Esperamos que sean útiles para vosotros estas ideas que os trasladamos, y cualquier sugerencia o cualquier duda que tengáis podéis escribirnos a la Biblioteca Aseguradora. Muchas gracias.